Tenemos aquí en piso a Juan Miguel Petit, a quien le damos las buenas tardes y el agradecimiento por acompañarnos, comisionado parlamentario para hablar del sistema carcelario, en el cual, bueno, parece que el panorama es de violencia, suciedad, deshumanización, escenarios de muertes cada vez más seguidas. Y en base a esto, Juan Miguel, es que nosotros le preguntábamos a la gente y te preguntamos a ti en qué medida se respetan los derechos humanos de la gente que está privada de libertad. Bueno, primero que nada, muchas gracias por la invitación, un gusto estar acá. Saludo a ustedes y a la teleaudiencia de ustedes. Primero, con este escenario la audiencia va a huir, porque el cerebro humano en general Cierto. o rechaza las cosas malas o las naturaliza, que son dos reacciones muy malas, no tanto negar la realidad como acostumbrarse a lo malo. En realidad, la situación penitenciaria es muy variada. Es uno de los problemas, justamente tenemos 30 cárceles, un archipiélago de islas muy distintas. A unas gigantes como el CONCAR, con 3.100 personas, más varios cientos de funcionarios, más visitantes, más gente, proveedores, etc. Los macropenales, que algún día deberán ser cosas del pasado, porque está demostrado ya en toda la experiencia internacional, las cárceles tienen que ser unidades pequeñas, no más de 500 personas, idealmente 300 personas. Tenemos cárceles chicas, la de San José, Juan Soler, es una cárcel que funciona muy bien, tiene menos de 200 personas. Durazno tiene un poquito más, también funciona muy bien. Artigas, que tiene problemas edilicios enormes, una cárcel de un edificio prácticamente de la época colonial, funciona bien. En medio de carencias materiales tremendas, hay un equipo humano que lo lleva adelante, entre otras cosas puede hacerlo porque tiene menos de 150 personas. ¿Hay alguna en Colonia que en algún momento se había mencionado Colonia, que también había? En Colonia, Piedra de los Indios, la de Punta Rieles Vieja, que es una cárcel no tan chica, 500, 600, pero que se lo... Entonces, es un programa muy, muy variado y yo creo que a veces es complicado pensar, y es malo identificarlo solamente con lo malo, y muchas veces ocurre, no es una crítica a este canal en particular, ni a ningún canal, ni a ningún medio, pero muchas veces eso también trabajé en medios, y uno va a las cárceles y busca fotos de archivo, lo que tiene son las fotos del motín, del incendio, del preso arriba del techo, exacto, para afuera, el día del motín con la persona enmascarada. Eso es una realidad de un momento, o de peor, o de malos momentos, y hay problemas estructurales. El sistema penitenciario nuestro es una anomalía estructural del Uruguay. O sea, cuando viene alguien de afuera, a mí me ha pasado a veces con visitantes internacionales, y viene al Uruguay, van al Parlamento, al Poder Judicial, hablan con los jueces, ven la libertad de los medios, ven la solidez, la democracia uruguaya, van a las cárceles y dicen, pero nos caímos en un agujero negro y aparecimos en otro país. Esto no es propio de este país. Ahora, Petit, vamos a seguir entrando, digamos, en todos los malos números que hay y en lo que no está bueno. Pero lo estaba escuchando, en esas cárceles que funcionan bien, de poca cantidad de reclusos, ¿hay un estimativo de cuánto es la rehabilitación en esos casos, ya que son mejores y supuestamente debería tener mejores resultados que las demás? No, eso, digamos, en esta variedad donde hay cosas muy malas y cosas buenas y un problema estructural de que algo pasa que en Uruguay ese tema no lo ha encarado con el nivel que tiene otros temas, no está medida, el Uruguay no mide bien la reincidencia, entre otras cosas no tenemos sistemas estadísticos sólidos, por más que se ha mejorado mucho. El Instituto Nacional de Rehabilitación, una de las cosas que ha mejorado, y ha mejorado unas cuantas cosas, sobre todo desde el 2010, empieza a haber un sistema informático, un sistema de gestión carcelaria, donde se pueden buscar datos de la persona para trabajar mejor con ellas. Porque sería un número importante, digamos, sí, para ver qué tal efectivas son. Lo que se sabe en general es el dato de las personas que están presas. O sea, si tú tomás las personas que están acá en esta pecera, te dice cuántos de los que están acá cometieron algún delito alguna vez. Eso no quiere decir cuál es la reincidencia que genera esta pecera. La reincidencia tú tenés que tomar a todos los que son liberados este año y medirlo dentro de 3 años y ver si Juan, Pedro y María, que salieron este año, de aquí a 3 años volvieron a caer presos. Y la reincidencia también es algo subjetivo. La reincidencia no mide todo. Hay cosas muy malas que no son delito. Entonces el objetivo, todos estamos con esa preocupación por la seguridad pública, a veces no nos deja razonar, como que nos enseguecemos solamente con el tema del delito. Y en realidad, y por eso está bueno hablarlo esto en el Día de los Derechos Humanos, los derechos humanos significa que esa construcción que llamamos derechos humanos implica relaciones humanas sin violencia, sin odio, sin enfrentamiento. Cuando se elabora este concepto, ese desarrollo, es después de las guerras. La humanidad se mira al espejo, el ser humano, el bichito humano se mira al espejo, como si fuera un ser que viene de otra galaxia, y dice, qué bichito más desagradable.
genocidio, holocausto, bomba atómica, masacres, destrucción. Y toma una palabrita que es la fe, reitera la fe en el ser humano y construye la idea de derechos humanos como manera de evitar la violencia entre los países, pero también entre las personas. Entonces, el que haya justamente educación, cultura, salud, etcétera, es lo que impide reincidir. Y trabajar en la cárcel implica justamente bajar esos problemas, que a veces se vuelven delito, pero a veces hay muchas otras cosas malas. Una persona que abandone, en fin, que no Una persona que quede en la calle, que no tenga trabajo cuando sale, que no tiene trabajo, exacto. Que sea adicto a la droga. Se autodestruye consumiendo, que está tirada en una plaza, en el piso, que de pronto no pueda sostener una familia, que abandone a su familia sin cometer delito, porque abandone a su familia, que no tiene a sus padres, a sus hijos, o a sus padres, o a sus mayores, que no reconozca a sus hijos, que sea un mal vecino, un mal compañero, un mal familiar. Todo eso tiene que ser también trabajado en todas las instancias de la vida en sociedad. Pero la cárcel es una oportunidad enorme que tiene el Estado, donde dice, bueno, hay personas que cometieron un hecho que es calificado como algo grave, un delito, una transgresión. Hay muchas transgresiones, todos cometemos transgresiones, algunas delitos, y nadie está libre de cometerlo por distintas circunstancias. Pero bueno, esa gente que ya esa señal que transgredió algo importante que llega a violar una ley penal, es una población que requiere una atención especial, que es una enorme oportunidad que tiene el Estado para trabajar salud mental, adicciones, familia, educación, convivencia. Y es una oportunidad que Uruguay no aprovecha del todo. Nombraste familia. La mayoría de las personas piensan que quienes están privados de libertad no tienen referentes afuera, y en realidad sé que existe un colectivo con el cual tú te comunicaste, ¿no? Sí, bueno, hay varios grupos de familiares, y hay sobre todo un grupo que se llama Estrellas de Mar, que está tratando de organizarse y de tener una voz. Es muy importante que tengan una voz, es muy importante que sean escuchados, es muy importante que este tema se vea, que hay muchas vidas que están en juego, que tenemos 10.500 presos, pero hay quizás 40.000 hijos de personas privadas de libertad, miles de familias, miles de allegados, miles de vecinos, miles de amigos, miles de parejas, y que la mala cárcel es como un Chernobyl radioactivo, que está emitiendo una radioactividad muy mala y nos está contaminando. Y es uno de los factores que genera violencia, no el único. Ustedes hablaban recién de la Plaza Casaballe. Cuando hablamos de seguridad, en realidad la principal política de seguridad es la primera infancia, son las cunas, son los bebés, es la lactancia, es la maternidad. Allí está por supuesto que tiene que haber patrulleros, cámaras, toda esa parafernalia, pero allí en la convivencia, en la primera infancia y en la convivencia en los barrios, que haya espacios para relacionarse con el otro, porque es el otro el que nos humaniza. Desde que nos criamos, nos hacemos humanos porque hay alguien que nos mira a los ojos, nos transmite cariño, nos conecta a sus neuronas con la nuestra, y podemos tener la empatía, la capacidad de sentir el otro. Cuando no se da eso, cuando no se prenden esas lamparitas del cerebro que conectan las neuronas y dan justamente la empatía, el poder sentir el dolor del otro, se empiezan a generar problemas muy serios sobre los cuales hay que trabajar, pero cada año que pasa es más difícil. Y los momentos plásticos, los momentos de flexibilidad del cerebro, los momentos en los cuales podemos lograr que alguien diga, bueno, no, yo no te hago esto malo a ti porque yo sé que a mí no me gustaría que me lo hicieran a mí. ¿Qué es la regla de oro de los derechos humanos? ¿Y el Estado está acompañando lo suficiente ese primer proceso de vida? Bueno, ahí nos vamos más allá de la cárcel, que no es mi especialidad. Yo creo que hay muchas cosas que se están haciendo. No es mi especialidad, trabajé en esos temas hace tiempo, en distintas instancias, en el tema del abandono. Y creo que el origen de la violencia es el abandono, o sea, la ausencia del otro, la ausencia de un afecto, ya sea de una madre, de un padre, o de una familia o de un referente que ocupan ese lugar, de personas, pueden ser dos mujeres, dos hombres, pueden ser distintas situaciones, distintos escenarios, pero básicamente que haya como una piscina de afecto donde la persona es reconocido por el otro. De todas maneras, ahí, como usted dice, estamos hablando de prevención. ¿Qué pasa hoy con las cárceles? ¿Qué es lo que urge cambiar ya? ¿Qué es lo primero que, a todas luces, ya no se aguanta un día más? Bueno, hay unas cuantas cosas. Digamos, hay un problema grande que es en un circuito que hay de gran conflictividad en los grandes macropenales. Hay como un circuito que es entre el penal de libertad, el penal CONCAR, y
Canelones y parte de la Unidad 1, donde en esos 4 lugares está prácticamente el 70% de la población penitenciaria del país, donde hay cientos y cientos de jóvenes, 18, 19, 20, 21 años, con toda la vida por delante, enfrentados, amenazados, amenazándose, amenazador que amenaza, amenazado que amenaza, apuñalados, incidentes, peleas, etcétera, etcétera. Entonces ahí se genera a veces un discurso de esta gente es inarreglable, son un peligro público. Ahora, esos enfrentamientos se dan porque en ese sector, en ese circuito, no hay nada para hacer. Si ustedes las encierran acá, entre 4 paredes, y les pasan la comida y nada más, probablemente los primeros días o las primeras horas la pasen bien. Ahora, dentro de un mes, se van a odiar. Y se van a reventar. Dentro de esos penales que nombraste, es la unidad número 1 de Punta de Rieles, que es un penal nuevo, hecho por PPP, o sea, por participación público-privada, en el que, ¿por qué se hizo un macro penal cuando en realidad eso es lo que está contraindicado? Bueno, yo creo que ahí yo no voy a aplicar la tradicional respuesta de señalar con un dedo, fue fulano, fue mengano, fue tal gobierno, porque yo creo que los problemas del país y las soluciones del país son de un conjunto de instituciones que actúan y el resultado de esas acciones dan lo que dan. En ese momento, cuando se hizo ese diseño, fue lo que el país logró hacer. No hubo muchas voces que se opusieran a eso. ¿Qué quiere decir lo que el país logró hacer? El país ha tenido una muy poca acumulación en estos temas, mucha acumulación de diseño arquitectónico, de acumulación científica, de actores, de organizaciones no gubernamentales. Pero no se podía ver modelos que estuvieran bien, supuesto, no los penales que se vieron como modelos, que se vio. Por supuesto que sí. Se puso como modelo para hacer esa cárcel Brasil, España. Estamos de acuerdo, tú cuando entras a esa cárcel parece que fuera Texas. Y hay algunas medidas que se habría que tomar justamente para dividirla. Yo creo que ahí hubo un intento por innovar, por bajar el hacinamiento, que era un gran problema, pero se creó una cárcel que es demasiado grande, de un volumen, de una magnitud demasiado grande, y es una gran complicación. Y que a los 2 minutos de haber sido inaugurada tiene 20.000 problemas, los mismos que tienen todas las demás. Tiene muchos problemas causados por factores diferentes, pero está con problemas, ahora ha mejorado la segunda semestre de este año, pero tiene algunas dificultades, pues de nuevo, la madre de todos los problemas que ustedes me preguntaban es la falta de convivencia, de recursos para la convivencia, que las personas que están privadas de libertad que esa privación de libertad tenga un sentido, tenga un objetivo. Educación, deporte. Claro, yo estoy preso porque, cometí este delito o tal otro, me acusan de tal delito, y bueno, este tiempo voy a tratar de desengancharme de las drogas, tratar de dejarme de las adicciones, tratar de estudiar, terminar la escuela, aprender a escribir, llevar mejor con los demás, hacer deporte. Ahora, si es un tiempo vacío... ¿Y por qué no se implementa esa rutina? Bueno, a ver, allí hay de nuevo una realidad muy distinta. Hay lugares que se logra implementar y hay una parte grande que todavía estamos muy mal y no se logra implementar. Uno de los factores es que las políticas sociales no entran dentro de la cárcel del todo. O sea, no entra el sistema educativo... O sea, nosotros referimos a una idea que es la cárcel tiene que ser un barrio más. La cárcel tiene que ser como un barrio donde estén los mismos actores. Tiene que estar la escuela, esa es el liceo. La vieja Punta de Rieles es eso, ¿no? Bueno, la cárcel vieja Punta de Rieles tiene eso. Tiene el almacén, tiene la panadería. Totalmente, exactamente. Tú estás por allí. Hay un principio que más técnicamente se llama el principio de normalización desde décadas en Naciones Unidas, que básicamente lo que dice es cuanto más parecida la vida de la cárcel sea a la vida afuera, menor va a ser la reincidencia. Cuando la persona que está privada de libertad, más allá del delito que cometió, cuanto más parecida su vida sea a la que puede tener afuera, si tiene trabajo, educación, cultura, religión, deporte, familia, es muy probable cuando salga aterrice suavemente. Si está encerrado, nucleándose con otros con los cuales se hace amigo porque es del mismo club de fútbol, del mismo barrio, o porque tiene el mismo enemigo, porque el fulanito lo miró mal, o porque consumen lo mismo, por lo que fuera, eso va a terminar muy mal. Eso es una vida normal, es un gueto. La cárcel se guetiza, se transforma en un submundo. Las cárceles que son exitosas, de esas que nombramos del país, tú estás por allí y te parece que estás en un barrio, estás en un liceo, en una cancha de fútbol, en un salón de una actividad cultural. Ahora, Petit, ¿eso se puede aplicar a todas las cárceles? Pues yo estoy pensando, por ejemplo, yendo a los casos más actuales. Extremos. En el asesinato del pelado Roldán. Sí. Luego el recluso que fue muerto por un disparo policial, que después desencadenó esa investigación con una declaración falsa también por parte de las autoridades.
Y me puedo pensar cómo ese tipo de reclusos y el que asesinó al pelado Roldán, Claro. de la manera que lo hizo, La pregunta tuya es ¿cómo la que, se hace? La pregunta tuya es la que muchas veces hace la gente, o a mí me hacen. ¿Pero usted cree que todos son rehabilitables? Y es una pregunta natural, pero yo creo que es una pregunta que no tiene mucho sentido. Porque es como preguntarle a un médico, ¿usted cree que va a salvar a todos los pacientes? ¿O a un profesor de universidad o del liceo? ¿Usted cree que todos sus alumnos van a aprender y van a ser buenos ciudadanos? No hay respuesta. Por supuesto que hay distintos grupos de personas y distintos tipos de delitos y distintas Ahora, evoluciones de la persona. de cualquier manera hay cosas que parecerían de sentido común, que Claro. el pelado y su compañero no podían Claro. estar juntos en una celda. Claro, tú tenés Dos que- reclusos de una agresividad descomunal. Hay que ordenar las poblaciones, hay que tener elementos técnicos que puedan decir, bueno, Claro, pero si no población se sabe joven- quiénes son, o sea, esto que vos decías, si no hay Exactamente. registros de quiénes son, cómo son, cuál es, bueno, digamos, ahí hay su ahí hay historia. avances que se han hecho, porque de nuevo, yo creo que es mala cosa caer en una especie de está todo mal, nadie hace nada, son todos horribles, nadie se preocupa, que el sujeto omitido de esa frase es el que dice eso, es el único bueno, el único sensible, el único preocupado. Y eso yo trato de trabajarlo mucho con mis colegas en estos temas, cuando decimos no, acá hay mucha gente haciendo muchas cosas buenas, hay mucha gente haciendo cosas buenas en distintas cárceles, inclusive en las que están peor. Hay funcionarios anónimos que van todos los días, hacen cosas muy buenas. Lo que está claro, uno de los avances ha sido empezar a tener un registro, un diagnóstico de las personas que caen en de libertad, un protocolo, una larga entrevista donde se le pregunta a la persona sobre su vida, su salud, su familia, etcétera, etcétera. La persona llega a la cárcel con una cierta alerta de tuvo tentativas de suicidio, Claro. no tiene familia, etcétera, etcétera. Muchas veces lo que ocurre es que en la cárcel no hay técnicos, no hay equipos técnicos, no hay asistente social, porque no hay licenciado en trabajo social, por ejemplo. Entonces, eso todavía no se implementa del todo. Y cuando es una cárcel grande, eso que ustedes ven en la película, cuando cae alguien preso, lo recibe el gobernador de la cárcel y le dice, fulanito, usted tiene que portarse bien. Bueno, eso ni siquiera eso existe acá, porque en las cárceles grandes la persona llega, consigue un lugar y punto. Pero en otros lugares se está empezando a trabajar con ese protocolo, que es la base para un plan de tratamiento individual que en algunas cárceles empieza a existir y en otras no. Y ese principio es lo que tú decías, saber quién es quién y saber que, como en todas las cosas, al delito se llega por distintos caminos y que cada persona es un mundo diferente. Y si los tratamos a todos por igual, mejor dicho, si no los tratamos a todos por igual, el resultado va a ser muy malo en todos los casos. Ahora, eso como protocolo sería como lo ideal para... Pero ¿no se choca con la realidad de encontrar a mucha gente en una celda, por ejemplo? Gente Sí. que no tiene colchones, gente que está en lugares donde la ventana no tiene vidrio, donde le corre el viento, donde puede entrar lluvia, donde... a veces yo diría que tendría que ser un trabajo en conjunto, ¿no? Es decir, Sí. que Hay- el fin último o el lugar último donde la gente llega después de ese trabajo que usted habla del protocolo debería estar como complementario, ¿no? No sé si ustedes se acuerdan de ese dibujito, creo que clase de física, yo del único que me acuerdo de la clase de física era, o de química, ya ni sé qué materia, era de los vasos comunicantes, aquello que tú echabas agua por un vaso y cuando agregabas agua en uno de los vasos comunicantes subía todo, y si Sí. sacabas bajaba de todo. Cuando tenés una realidad como esta pasa lo mismo. Lo que mejora ayuda a mejorar todo y cuando cae pierde todo. Sin duda que están comunicados y que tiene que haber edificios de otro tipo, más capacitación, más presencia de otros organismos, más presencia de la educación pública. Un ejemplo nomás. La Universidad de San Martín de Argentina, en la provincia de Buenos Aires, tiene en 2 cárceles tiene 1.500 estudiantes en la cárcel. La universidad está instalada en la cárcel. Tiene aulas, vedelías, sala de informática, biblioteca, patio, parrillero, cancha. Claro. Nosotros no tenemos. Parece un abismo. Se lo está planteando la universidad y es una muy buena cosa. Los liceos, aulas. En Concara hay un polo educativo. Sí. En el penal de Libertad las clases se hacen en lo que eran celdas en condiciones correctas, pero que no son verdaderamente aulas y no hay un sector educativo. Vos dijiste que el penal de libertad hay que tirarlo abajo. Sí, yo creo que hay que hacer Directamente. hay que hacer un concurso de ideas, Sí. ver alternativas. A mí no se me ocurren muchas. No, las a mí pensé no. Yo todas. creo que hay que tirarlo abajo nomás. Estoy de acuerdo. Y bueno, yo creo que sí, que tiene que ser una causa nacional. Es un edificio
hecho en otro siglo, con las ideas de un siglo anterior, o sea, hasta 2 siglos atrasados. Es inviable con un fin como centro de espantoso, rehabilitación. en principio. Cuando fue hecho pensando en una especie de cárcel modelo, con trabajo rural, etcétera. Después se habilita en la época de la dictadura y ese lugar ya está como contaminado. Sí. Y más allá de los esfuerzos que hace la gente, mucha de la gente que está ahí, yo lo recalqué en el informe del último episodio, los intentos que hace su propio director, el Instituto Nacional de Rehabilitación, el área técnica, los intentos por mejorar lo educativo. Hace poco en el sector de Barracas hicieron una cancha de tenis, que fue hasta Pablo Cuevas a hacer un partido inaugural. O sea, hay intentos, pero el lugar es imposible. Imagínense ustedes un edificio que tiene 5 pisos, 150 metros de largo, todas celdas, sin espacios comunes, sin espacios didácticos, sin espacios para la familia, sin espacios culturales. Es una nave cargada de dolor y de violencia, que está como en medio ahí de la bruma, y yo creo que tiene que ser una causa nacional. El propio ministro del Interior lo ha dicho, esta idea no la inventé yo. El penal de libertad no puede seguir existiendo. Yo creo que hay que hacer contactos, y en estos temas, de nuevo, los grandes logros y grandes fracasos son de todo el país. Y yo creo que para este tema, que es una anomalía estructural, que no refleja los niveles de desarrollo que tiene Uruguay en otras áreas de políticas sociales, llama la atención que tú digas, bueno, ¿por qué en Uruguay una cárcel de 3.100 personas tiene un asistente social o 2? ¿Por qué el penal de libertad tiene un maestro que puede ir solamente 2 o 3 veces por semana? No condice con por qué no tiene talleres, por qué no tiene otro programa más potente de salud mental, no condice con lo que Uruguay puede tener, más allá que los problemas afuera también existen. Entonces, eso tiene que ser una causa nacional, algo de largo plazo. Ahora, Petit, hace años que es una causa nacional, hace años que se está hablando de que el sistema penitenciario es inhumano, que es un... Sí, pero... No una causa nacional, es un problema nacional. No, un problema nacional, que es una cuestión estructural del cual no salimos nunca. Bueno, fíjate tú que cuando empezó la administración en el 2010, ahí hubo un acuerdo en el Parlamento y eso facilitó recursos. Y ahí fue este gran envión. Ahí empezó el ingreso de personal técnicos, el auge de la presencia de salud pública, algunas experiencias muy innovadoras, y se creó la Escuela de Formación Penitenciaria. Entonces, cuando yo digo una causa nacional, quiero decir que este tema no sea un arma arrojadiza, que no sea, bueno, voy a esperar a que pase algo para ¿Pero por qué denunciarlo. lo dice? ¿Porque cree que pasa? Lo digo porque es un tema, estos temas explosivos son difíciles para poder establecer acuerdos a largo plazo, entre instituciones, entre sectores sociales, entre sectores políticos, entre sectores académicos. Cuesta ponerse de acuerdo, y entre otras cosas también porque hay un viejo tema estructural. Uruguay no tiene un Ministerio de Justicia. Uruguay no tiene un Ministerio de Justicia como tienen casi todos los países del mundo democráticos. En Uruguay nos quedó como esa especie de, no vaca sagrada, sino tabú sagrado. En la época de la dictadura crearon oprobioso Ministerio de Justicia y ya nos quedó como que no podemos hablar más del Ministerio de Justicia. En cambio, los Ministerios de Justicia en todas partes del mundo lo que hacen son, sentados en la mesa del gabinete, el Consejo de Ministros, que es donde se deciden las grandes líneas públicas y las grandes líneas presupuestales, hay un jerarca que dice, bueno, el tema de la privación de libertad y también de la seguridad pública, pero el tema sobre todo de la privación de libertad, es uno de los grandes ejes del Estado. Si no, siempre queda afuera. Es mejor que sea un servicio descentralizado que esté perdido en un ministerio, pero va a seguir quedando afuera. ¿Está bien que pase al MEC? Mira, yo creo que su estadía... Que lo que quieren hacer, o sea, el Ministerio de Educación y Cultura es lo que quieren hacer con el sistema penitenciario. Su estadía en el Ministerio del Interior, yo creo que ya ha cumplido una etapa, el propio Ministerio del Interior está de acuerdo con eso. Yo veo con simpatía, pero intento llevarlo al Ministerio de Educación, pero creo que tú acá tienes dos cosas. Lo que vas a colgar y dónde lo vas a colgar. O sea, por un lado necesitas que ese instituto sea un instituto fuerte, que tenga gerenciamiento, buenos técnicos, que tenga recursos, capacidad logística, un proyecto. ¿Para qué queremos que sean las cárceles? ¿Cómo queremos que sean? Y ahí de nuevo, que refleje la opinión pública. Y entonces tienes que tener ese instituto que sea fuerte. Y por otro lado tenés que colgarlo de un lugar que sea fuerte. Y un lugar fuerte tiene que ser un ministerio especializado, que tenga estadísticas, que tenga capacidad de propuesta legislativa, conexiones internacionales y que tenga además capacidad de conectarse con el otro poder de Estado, el poder
el Poder Judicial. Ahora nosotros... O sea, crear ese Ministerio de Justicia que nos Bueno, hace, yo ni nos haría siquiera falta. quiero, no lo quiero ni proponer porque no quiero que nadie piense que es la idea del comisionado, idea mía. Yo simplemente lo hablo con contraparte. Hace poco escribió Bueno, pero el doctor... ¿qué palabra más autorizada que la de usted? No, Que yo no estudia soy esto. un jurista. No, yo no soy un jurista, nada que se parezca. Hace poco sí, un jurista, también político, pero jurista también, profesor de Derechos Humanos, Felipe Michelini, escribió un artículo en La Diaria justamente retomando esa idea del Ministerio de Justicia. Y hay mucha gente que cree en eso. Lo que pasa es que estas cosas en Uruguay, si uno lo plantea, parece que se está... Bueno, quedemos como que está quiere pensando hacer- en voz alta. No, por eso. Pensemos en voz Ahí alta. va. Yo creo que igual hay que hace bien. pensar ¿Hace cuántos en la- años que sos comisionado? 3 años. ¿Hasta cuándo? Y bueno, este mandato termina en el 2020, octubre de ¿Y 2020. cómo haces después de ir y ver esas realidades? Lo que decía Adri, que en realidad son cosas que has constatado tú por ir adentro de esas cárceles y ver esas realidades y ver lo que pasa y ver que sigue habiendo suicidios, y sigue habiendo Sí. muertes, sigue habiendo violencia, sigue habiendo problemas, Sí. para hasta que los familiares vayan a visitar. ¿Cómo haces para seguir todos los días Bueno, sí. ahí, en tu tarea? Yo creo que esas cosas que han mejorado, no por mi tarea ni por una tarea de mi oficina. Yo creo que cumplimos un rol. Si ayudamos a mejorar o no, lo dirá la perspectiva. Estoy convencido que hay cosas que están mejorando. Claro, Y- pero ¿cómo y haces es para no aguantar, no? O sea, Bueno, es una tarea... A ver, esto es como ser corresponsal de guerra. Después te mandan a cubrir una primicia en un ministerio y decís, qué aburrido. Entonces, esto es muy fuerte, pero es muy intenso y muy convocante, ¿no? Y tampoco es es frustrante en el sentido de que nosotros lo que hacemos es monitorear, observar, no implementamos medidas. claro, por eso. Pero hay mucha gente que puedo hasta sin recomendar multar. y hasta ahí me Claro. quedo. Y entonces recomiendo y Pero voy al no te Parlamento. Claro, pero nosotros hablamos mucho, yo me siento muy cerca de la gente que está en el terreno. O sea, no me siento que nosotros seamos, y siempre lo digo, nuestra tarea es bastante fácil. Lo que es difícil es estar 8 horas adentro de una cárcel, educando, hablando, sosteniendo, promoviendo que las cosas buenas ocurren, controlando situaciones extremas, alentando a la gente, hablando, trabajando lo que trabajando bien. Nosotros vamos, observamos, tiramos ideas, conversamos con la gente y yo siento que tenemos una relación muy cercana. Hace poco una reunión aquí del Instituto Nacional de Rehabilitación y yo tengo una excelente relación en mi equipo también, con los directores, con los jefes de módulo en general. A veces tenemos que hacer denuncias, es nuestra tarea, pero también digo, no somos más que nadie, somos aprendices entre aprendices. El mandato es común para todos los poderes del Estado, proteger la vida, cada uno con su rol, cada uno con una perspectiva diferente, a veces confrontando, a veces presentando el habeas corpus. El habeas corpus es un mecanismo que incorporó el Código de Proceso Penal, que es un mecanismo cuando hay un derecho fundamental que no está siendo cumplido y no se logra en el diálogo una resolución, un avance, bueno, se va a un tercero, pero no es un agravio, no es un ataque personal, es un mecanismo institucional. Otras veces tenemos, por ejemplo, con ACE, en este momento tenemos un grupo de trabajo donde teníamos una cantidad de personas que tenían trancados acceso a la salud y vamos yendo caso a caso, monitoreando, llamando para que puedan ser operados, tener consulta con especialistas. No es fácil, si a veces no es fácil para un ciudadano común, para una persona privada de libertad, Sí, que a veces sin no duda. tiene Es un más familiar complicado. que lo acompañe, Es mucho conseguir más una complicado. consulta especializada en un hospital de ojos o en traumatología es complicado. Pero ahí, bueno... Entonces se dan hemos- esos encuentros. Y hablando de encuentros, va a haber un encuentro ahora. Nosotros El 9º espacio de innovación penitenciaria. ¿De qué se trata? Bueno, eso nosotros tratamos desde el primer año de tratar de abrir las ventanas y que entrara aire fresco sobre lo que está haciendo en el mundo. Yo más que en inventar cosas creo en copiar bien Sí. las cosas que, ¿no? Ya hay países que... Casi lo que, hacen muy bien. Claro. Casi que dime Copiemos con quién a los andas y te mejores. diré quién Claro. eres. Está bien, está bien. Copiar bien ya es un Claro. gran mérito. No, aparte yo me acuerdo en el liceo, los que copiaban también aprendían, mientras copiaban aprendían. mientras copiaba. Sí, Mirá claro. lo que estás No, yo nunca recomendando. copié, yo siempre me porté bien. Pero Además, aprendías haciendo los trencitos. Claro, no, pero yo nunca hacía trencito ni nada de eso, era de lo que estudiaba, en fin. Quizás fue un error. Pero bueno, no, la idea nuestra es tener una oficina abierta, como decía Uruguay siempre que ha hecho buenas cosas, abierta a lo bueno que hay en el mundo, las buenas prácticas que hay en Uruguay. El primer encuentro lo hicimos con buenas prácticas en el país.
Y nosotros buscamos unas prácticas afuera. Hicimos un convenio con la Procuración Penitenciaria Argentina, que trabaja muy bien en el monitoreo y la supervisión del sistema penitenciario. Tenemos una relación muy buena con la Universidad de Cambridge y su departamento de criminología. Y estamos con un proyecto para hacer un programa de promoción de los derechos humanos dentro de las cárceles. Y bueno, el espacio de innovación penitenciaria que se hace este miércoles a partir de las 9 de la mañana en el Parlamento, en el edificio anexo, en el edificio Artigas, en la sala Acuña de Figueroa, va a poner justamente la luz en este tema, el rol de la justicia y las cárceles. Los jueces de ejecución y vigilancia, que ahora recorren las cárceles y pueden hacer observaciones y mandatar que ocurran cosas concretas. El recurso de habeas corpus, que todavía se usa poco, pero un juez argentino me decía, yo recibo 20 pedidos de habeas corpus por semana. Claro. Y no son noticias, salvo cuando son muy... Hace poco hubo un juez que me contaba, fíjense ustedes, esto va a llegar a Uruguay. Hoy parece ciencia ficción, pero va a llegar a Uruguay. Un juez que va a una cárcel de mujeres, 100 y pico de mujeres, estudia sus causas, un juez de ejecución, y dice, todas estas 200 mujeres están presas por delitos leves, tienen familia, tienen hijos, han cometido delitos de microtráfico, tienen que cumplir su pena en sus casas. Y decretó la prisión domiciliaria para esas 200 mujeres. Se cerró la cárcel. Qué fuerte. Los jueces de causa dijeron, no, pero ¿qué está haciendo este juez? Se volvió loco. Yo soy el juez de ejecución. Yo soy el que superviso y me hago responsable de la ejecución penal. Estas mujeres acá, privadas de libertad, en estas condiciones, van a dañar a sus hijos se van a perder la familia, estas mujeres van a salir peor. Que cumplan la pena en su casa. Y que en las casas vayan los programas también. sociales. Claro. Y le sale caro al Estado también. Por supuesto, eso requiere una nueva generación, una nueva dimensión de políticas sociales para que estas medidas no sean leídas en la opinión pública como, cometés un delito y te mandan para tu casa. No, cometés un delito, si es muy grave, si es complicado, si tenés problemas de salud mental, vas a una cárcel. Si no, vas a otro tipo de medidas donde tenés que ir a hacer tarea comunitaria, te acompaña un asistente social, vas a tu casa, pues, te capacitas, vas a una clínica, etcétera, etcétera. Medidas firmes, fuertes, que Uruguay todavía no ha desarrollado. Pero bueno, eso es parte de lo que algunos llaman una reforma penitenciaria, término que viene del siglo XIX, sino una revolución penitenciaria que, bueno, es parte de lo que queremos plantear este miércoles. Bueno, vaticino una que va a revolución, llegar. se viene una revolución. Veremos entonces. Juan Miguel Petit. Espero ver los primeros ruidos, por lo menos. Juan Miguel Petit, muchas gracias por estar con nosotros y feliz día. Muchas para gracias todos, ¿no? para todos. Muchas gracias a ustedes.